Segunda de Pedro, capítulo 1, desde el verso 3 hasta el verso 11. Dice así la palabra del Señor. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Muy bien, hermanos, vamos a orar para pedir la dirección a Dios. Señor, te damos muchas gracias por esta hora, gracias por permitirnos una vez más estar exponiendo tu palabra, Señor. Que seas tú ministrando los corazones. Tú conoces, oh Dios, las necesidades de cada uno de los que estamos aquí, nuestras necesidades espirituales, sobre todo la necesidad principal que es la salvación de nuestras almas, Señor. Si hay alguien que no conoce a Cristo todavía, que tú le puedas conceder en esta noche dar el paso de fe para poder ser salvo. Aquellos, Señor, que ya hemos conocido a Cristo, te rogamos que nos ayudes a crecer en tu gracia, esforzarnos en tu gracia, Señor, para, como dice el texto, tener esa entrada amplia en tu presencia, Señor. Bendice a tu pueblo en esta noche y háblanos, oh Dios. Te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, se pueden sentar. En esta noche, amados hermanos y amigos que están con nosotros, queremos hablar sobre despertados para crecer. Desnota en esta segunda epístola del apóstol Pedro, él trata el tema de cómo enfrentar las falsas enseñanzas y las falsas doctrinas. Capítulo 2, por ejemplo, es un capítulo que él lo dedica enteramente a eso y lo hace precisamente para que nosotros estemos alertas a las enseñanzas heréticas falsas. Y para estar alertas frente a esas enseñanzas, nosotros tenemos que crecer espiritualmente, tenemos que conocer la palabra de Dios. Si no crecemos, si no conocemos la palabra de Dios, no vamos a estar alerta frente a esas enseñanzas falsas. Por eso él dice en el versículo 13, pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación. Y el apóstol Pedro en este mismo capítulo está diciendo que ya el Señor le había dicho a él que le quedaba poco tiempo de vida, pero que él estaba dando esa amonestación y que él iba a procurar que después de su partida ellos no se olvidaran de esas cosas. Yo sé que muchas veces nosotros pensamos que la vida cristiana es difícil. Y pensamos que es difícil porque tenemos que luchar contra el mundo, tenemos que luchar contra Satanás. Hay personas que creen que Satanás no es real, pero Satanás es real y Satanás está detrás de muchas de las tentaciones que nosotros sucumbimos.
Y también tenemos que luchar con nosotros mismos. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que nosotros nacimos siendo pecadores. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, somos pecadores y tenemos esa inclinación hacia el pecado. Tenemos esa inclinación de quebrantar la ley de Dios, de quebrantar los mandamientos del Señor. Y cuando miramos la vida así, pensamos, bueno, la vida cristiana es difícil. Ahora vamos a ver en el texto que la vida cristiana puede ser difícil si yo la desarrollo en mi fuerza. Ahora, si yo la desarrollo como el Señor manda en su poder, entonces la vida cristiana no es difícil. Miren lo que nos dice los versículos 3 y 4. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Y lo primero que yo quiero que usted note es que Dios ha provisto todo lo necesario para que tú puedas crecer. Dios ha provisto todo lo necesario para que tú puedas crecer. ¿Y qué es lo que crece? Aquello que ha nacido. Solamente crece lo que ha nacido. Y espiritualmente hablando, solamente crece espiritualmente el que ha nacido espiritualmente. Usted se preguntará, bueno, yo crecí, yo estoy vivo, sé que veo las cosas, tengo conciencia. A lo que usted debe preguntarse, ¿usted ha nacido espiritualmente? Usted debe preguntarse, ¿yo he nacido de nuevo? Que fue la misma pregunta que se hizo aproximadamente más de 2000 años. Una persona religiosa con mucha autoridad le preguntó a Jesús, el Señor, ¿cómo yo puedo ser salvo? Y el Señor le dijo, bueno, tú tienes que nacer del agua y del Espíritu. Era una persona religiosa, pero no había nacido espiritualmente. Solo se crece espiritualmente si hemos nacido espiritualmente. Y la vida espiritual y la vida piadosa son frutos del poder de Dios y del conocimiento de Dios. Amén. Ese crecimiento es fruto del poder de Dios y del conocimiento de Dios. Si yo no entiendo que Dios me ha dado el poder para yo crecer, por eso el texto dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Nosotros tenemos que entender que la vida cristiana, la vida espiritual, va a ser posible su crecimiento por el poder de Dios. Amén. Hermanos, la nueva traducción internacional dice lo siguiente, lo traduce de la siguiente manera: su divino poder, al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y excelencia, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. Hermano, Dios nos ha concedido todas las cosas que cualquier creyente necesita para vivir como Dios manda. Dios no está diciendo que nosotros vamos a ser perfectos, pero sí vamos a poder vivir como Dios desea y manda. La nueva traducción viviente traduce: mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Hermanos, si no fuera de esa manera, nadie pudiera decir que es cristiano. Nadie pudiera decir que está viviendo para la gloria de Dios si no fuera por el poder de Dios. Porque en nuestra propia fuerza nosotros no podemos vivir la vida cristiana. La vivimos porque Dios nos da el poder para vivirla. Hermanos, aunque la vida cristiana pueda resultar un tanto dificultosa, Dios ha provisto los recursos necesarios para vivir una vida piadosa y recta. Dios ha dispuesto medios para que nosotros podamos crecer. Dios nos ha facilitado medios para crecer. Dios nos ha llamado por su propia gloria y bondad para que nosotros podamos vivir vidas agradables a Él. Nadie puede ser cristiano sin el poder de Dios. Y nadie puede crecer como cristiano sin el poder de Dios. Nadie. Nosotros lo que hacemos, lo hacemos por el poder de Dios. Lo que podemos
decir que es bueno en nosotros es por el poder de Dios, no es por nosotros. Es Dios actuando en nosotros. Es su divino poder lo que nos fortalece en medio de la debilidad. Es su divino poder lo que nos anima a seguir adelante. Es su divino poder lo que nos ayuda a vencer la tentación. Es su divino poder lo que nos ha hecho hijos de Dios. ¿Sabe por qué usted es hijo de Dios? Por el poder de Dios. No porque usted tenga mérito, ni tenga fuerza, ni capacidad, por el poder de Dios. ¿Y saben qué, hermano? Y es por su divino poder que nosotros vamos a crecer. Yo a veces no entiendo por qué hay creyentes que entienden que Dios tuvo el poder de rescatarlo de una vida de pecado, de rescatarlo del mundo, de rescatarlo de una vida perdida y de hacer que fuera una nueva criatura. Dios tuvo el poder para hacer eso. Ellos confiaron en el Señor, pero entonces ellos no creen que ese Dios les pueda ayudar a vencer la tentación y a desarrollarse en la vida cristiana. Hermanos, si Dios tuvo el poder de hacer que tú fueras una nueva criatura, un hijo de Dios, va a tener el poder para ayudarte en la vida cristiana. Él te va a dar la fuerza para seguir adelante. Que en algunos momentos vamos a flaquear, vamos a caer, claro que sí. Pero el hecho de que flaqueemos y caigamos, eso va a evidenciar que nos vamos a poder levantar por el mismo poder de Dios, no por nuestra propia fuerza. Hermanos, nadie puede crecer sin el poder de Dios. El versículo 4 nos dice que Dios nos ha dado preciosas y grandísimas promesas basadas en su gloria y bondad. Miren lo que dice el versículo 4. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Aunque el texto no señala cuáles son esas promesas, dice que son preciosas y grandísimas promesas, pero no señala cuáles son esas promesas, pero sí nos dice que nosotros a través de esas promesas llegamos a ser participantes de la naturaleza divina y escapamos de la corrupción que hay en el mundo. Ahora, esto nos debe llevarnos a preguntarnos, cuando la Biblia dice que nosotros somos participantes de la naturaleza divina, nosotros no podemos pensar ni creer que nosotros somos parte de la esencia de Dios. En ninguna manera. Pero nosotros somos seres humanos finitos y pecadores. No existe la posibilidad de una fusión con Dios. No es que nosotros nos fusionamos con Dios. De tal manera que su esencia y mi esencia están unidas. Somos participantes de la naturaleza divina por medio de la unión con Cristo y el Espíritu Santo que habita en nosotros. Nosotros sabemos que espiritualmente hablando estamos unidos a Cristo, y es por esa unión con Cristo que nosotros tenemos asegurado una mansión en los cielos, como dice la palabra del Señor. Estamos en lugares celestiales sentados porque estamos unidos a Cristo. Somos salvos porque estamos unidos a Cristo, y podemos vencer al mundo porque nosotros está el Espíritu Santo. Y usted debe entenderlo. El Espíritu Santo está en usted como creyente. Usted es morada del Espíritu Santo. Y eso significa que yo soy participante de esa naturaleza divina. El texto también nos indica que la causa de la corrupción en el mundo es la concupiscencia. Dice el versículo 4, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. ¿Y cuánto se está hablando de corrupción? ¿Cuánto se está hablando de corrupción en el mundo entero? Corrupción moral, corrupción sexual, corrupción económica. Hay corrupción. Y la Biblia dice la razón. ¿Cuál es la razón? La concupiscencia. ¿Y qué es la concupiscencia? Esa inclinación pecaminosa, ese deseo intenso que los seres humanos tienen hacia el pecado. Cuando yo veo mucho dinero, esa concupiscencia me dice: pero llévate ese dinero, que nadie te está diciendo, nadie te va a ver, no te va a pasar nada, llévatelo en grandes cantidades. ¿Por qué? Porque en mí está ese deseo, esa inclinación hacia lo malo. Y la razón de esa corrupción, como dice el texto, es precisamente
esa concupiscencia. También vemos que a pesar, hermano, de que hemos sido salvos por el poder de Dios, a pesar de que Dios nos ha librado del presente siglo malo, a pesar de que Él nos ha hecho partícipes de su naturaleza divina, Él quiere que nosotros pongamos todo nuestro esfuerzo y nuestro empeño en crecer espiritualmente. Dios no quiere que nosotros seamos cristianos salvos y ya. Dios quiere que seamos cristianos, que hemos sido salvados y que estamos creciendo. Dios no quiere, bueno, yo soy salvo y ya, no, yo no quiero eso. Dios quiere que yo soy salvo y yo quiero verte crecer como salvo. La salvación, ¿quién hace todo en esa salvación? Bueno, dice el texto que somos salvos por su divino poder. Dios ha provisto lo necesario para nuestra salvación. Ahora, Dios quiere que en esa salvación yo haga algo. Y por eso el versículo 5 dice, vosotros también, es decir, aunque Dios ha hecho todo eso, Dios por su poder les ha capacitado para tener una vida espiritual, Dios les ha hecho participantes de la naturaleza divina, Dios les ha ayudado a escapar de la corrupción del mundo, pero ustedes también tienen que hacer algo. ¿Y qué es lo que ustedes tienen que hacer? Una serie de virtudes que deben estar en nosotros como cristianos. Yo sé que hay una enseñanza en las iglesias, y eso va a ser así históricamente, que tiene que ver con la elección de Dios, el llamado de Dios y la responsabilidad humana. Pero aquí Pedro está diciendo, ¿no?, que aunque Dios elige a sus hijos, aunque Dios escoge a sus hijos, hay una responsabilidad de nosotros en esa vida cristiana. Y que nosotros confirmamos esa elección precisamente con la diligencia en el crecimiento espiritual. Si yo no crezco espiritualmente hablando, yo no estoy confirmando ese llamamiento, ese llamado. Dios me ha provisto lo necesario, pero yo tengo que crecer en santidad, en esa vida que Él me ha dado. Hermanos, vimos en primer lugar que Dios ha provisto todo lo necesario para nosotros crecer. En segundo lugar, tú debes hacer todo el esfuerzo para crecer. Ya Dios ha provisto todo. Imagínense, hermano, que a usted le dice, mire, usted tiene todo ese terreno ahí. Mire, todo ese terreno es suyo. Y viene y le trae un camión de bloques, todos esos bloques son suyos. Y le trae un camión de cemento, todo su cemento es suyo. Le trae varilla, todo eso es suyo. Y le pone trago, material, todo eso es suyo. Pero construya la casa. Dios ha provisto todo lo necesario, pero yo tengo que construir la casa. Dios ha provisto todo lo necesario, pero yo tengo que hacer el esfuerzo por crecer espiritualmente. No piense, hermano, que Dios va a leer la Biblia por usted. Dios no va a leer la Biblia por usted. Dios no va a orar por usted. Dios no va a venir a la iglesia por usted. Dios no va a venir, se va a personificar y le va a decir, venga, vamos para la iglesia. No. Él ya te proveyó de los medios, ahora tienes que poner todo el esfuerzo para hacer eso. Y el texto lo dice, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe. ¿Qué tienen que añadir? Virtud. Y esta expresión, hermano, poniendo toda diligencia, puede traducirse como esfuércense al máximo, obren con toda diligencia y pongan el mayor empeño. Es decir, usted tiene que esforzarse al máximo por crecer. Ya yo les he provisto los medios, pero tienen que hacer algo y tienen que hacerlo al máximo. No pueden descuidar su vida espiritual, no pueden descuidar su vida cristiana, no pueden descuidar el hecho de que yo los he escogido y los he llamado. Tienen que confirmar con su diligencia, con su crecimiento, ese llamado. Hermanos, ese esfuerzo debe ser continuo y sostenido. No es que yo me voy a esforzar esta semana por crecer en la gracia de Dios. Yo tengo que esforzarme todos los días por crecer en la gracia de Dios. Por eso, hermanos, siempre vamos a encontrar en la Biblia la gracia de Dios, que es Dios operando a nuestro favor, pero también vamos a encontrar la responsabilidad mía con esa gracia. Por eso en Timoteo
Pablo le dice a Timoteo, esfuérzate en qué? En la gracia. Tenemos que esforzarnos en la gracia. La gracia no la generamos nosotros, la gracia es de Dios, toda la gracia de Dios. Dios es el Dios de toda gracia. Ahora yo tengo que esforzarme en esa gracia. Y la Biblia dice que tenemos que ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor. Yo tengo que ocuparme en esa vida de salvación. Hermanos, el esfuerzo debe ser continuo y sostenido. Yo no me puedo cansar en la vida cristiana. Yo no puedo tirar los guantes en la vida cristiana. Yo no puedo decir, hasta aquí ya yo llegué como cristiano. No, hermanos. Si Dios te llamó y Dios te eligió, Dios quiere que tú seas fiel hasta el final. Dios quiere que tú vivas esa vida para Él en crecimiento. Un comentarista dice, es decir, cuando Dios llama a una persona, Él quiere que ésta haga todo el esfuerzo posible para obedecer este llamado divino y que lo haga sin demora. Y si usted está aquí y Dios le está llamando, Dios quiere que usted obedezca ese llamado sin demora. Yo no quiero que usted esté postergando el llamado de Dios para el mes que viene, la semana que viene o el año que viene. No. Si usted se está dando cuenta que Dios le está llamando, obedezca a Dios sin demora. El verbo aplicar significa que debemos presentar nuestra diligencia ante Dios y colocarla junto a lo que Dios hace por nosotros. Si bien la iniciativa de la salvación proviene de Dios, Él obra nuestra santificación cuando nos pone a trabajar. Este verbo añadir significa entonces que el creyente contribuye pródigamente a su salvación, en el sentido contribuye con esa vida de salvación. Por eso a la fe, hermanos, hay que añadirle virtud. Y esta palabra virtud lo que implica es excelencia moral. A esa fe que yo tengo en el Señor, yo tengo que añadirle, tener la conciencia de tener una vida moralmente excelente. Que yo trate de hacer justicia a ese llamado del Señor. Por eso la Biblia dice que tenemos que vivir conforme a la vocación por la cual fuimos llamados. Yo tengo que tratar de que mi comportamiento sea acorde al llamado de nuestro Dios. Es como que el presidente o un rey de cualquier país le haga un llamado. ¿Cuál debe ser su comportamiento cuando usted se va a presentar frente a ese presidente o monarca? Conforme al llamado que le ha hecho ese presidente y ese monarca. Usted no va a ir donde el presidente en chancleta. Voy para el Palacio Nacional, pásame la chancleta y uno show, usted va para allá y cuando usted entra al palacio está boceando, fulano. No, usted no hace eso. ¿Sabe por qué usted no lo hace? Porque usted se comporta conforme al llamado. Y como quien le ha llamado es esa persona, usted va a actuar de esa manera. De la misma manera, hermano, si Dios es el que nos ha llamado, nosotros tenemos que comportarnos conforme a aquel que nos ha llamado, que es Dios. Hermanos, tenemos que añadir a nuestra fe virtud, lo cual implica excelencia moral. A la excelencia moral o virtud hay que añadirle conocimiento, entendimiento, dice el versículo. Yo no puedo pensar que voy a crecer espiritualmente si no tengo conocimiento. Si usted no lee la Biblia, ¿qué es lo que usted va a crecer? Porque la Biblia dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, dice la Biblia. Entonces, si usted no lee la palabra de Dios, usted no va a crecer. Si usted no ora, usted no va a crecer. Si usted no viene a la iglesia, usted no va a crecer. Usted crece alimentándose espiritualmente, conociendo más a Dios. Y al final, hermano, el conocimiento, miren, hermanos, la salvación y el crecimiento espiritual siempre tiene que ver con el conocimiento de Dios. En Juan dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Si la vida eterna es conocer a Cristo Jesús. Y el crecimiento espiritual es conocer a Cristo plenamente. Mientras más yo conozco a Cristo plenamente, más yo crezco espiritualmente. Pero si yo no conozco a Cristo plenamente, mi crecimiento espiritual no es muy elevado, que digamos.
Al conocimiento tengo que añadirle dominio propio. Dice el versículo 6, al conocimiento dominio propio. Es decir, control, templanza. Esta palabra proviene del ámbito de los deportes. Si usted se da cuenta, los deportistas deben renunciar a muchas cosas para poder estar concentrados en el deporte y poder rendir en el deporte. Si ellos no están concentrados, si ellos no están enfocados, si ellos no renuncian a vicios, a situaciones, ellos no van a rendir en el deporte. Tienen que abstenerse de cosas para poder rendir. Y por eso usted ve que, por ejemplo, esos jugadores profesionales, aunque sean profesionales, ¿usted sabe qué tienen que hacer? Tienen que estar entrenando constantemente. Son profesionales, saben del juego, dominan el juego, pero aún así tienen que entrenarse, tienen que rechazar cosas, tienen que alejarse de cosas para mantenerse en el juego. Mira lo que dice el apóstol Pablo, hablando precisamente del deporte, lo que él nos dice en 1 Corintios 9, 24 y 25. Él dice: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren? En un estadio, un grupo de corredores, pero uno solo se lleva el premio. ¿Y qué dice el apóstol Pablo? Corred de tal manera que lo tengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros ¿qué? Una incorruptible. ¿Qué dice ahí? El que lucha debe abstenerse, debe tener dominio propio, debe tener control. La palabra dominio propio tiene que ver con templanza, con control en nuestras vidas. Al dominio propio o templanza hay que añadirle paciencia. Pero la palabra paciencia aquí, que aparece en el versículo 6, realmente la mejor traducción debe ser constancia y perseverancia. Si paciente lo que quiere implicar es que yo sea una persona constante, una persona perseverante. Se trata de constancia o el aguante que el cristiano demuestra bajo diversas pruebas y presiones. El cristiano debe mostrar paciencia, constancia, perseverancia frente a diversas pruebas o presiones. Y la perseverancia se define como esa característica de uno que no se deja desviar de su propósito deliberado, ni de su lealtad a la fe y a la piedad, ni siquiera ante las pruebas y sufrimientos más grandes. ¿Saben qué hace un verdadero cristiano? Frente a esas pruebas y sufrimientos grandes, permanece firme, es constante y leal a su Dios. Hermanos, y nosotros lo hemos visto en toda la historia de la iglesia. La razón por la, y lo he dicho en otras ocasiones, la razón por la que tenemos cristianismo es porque todos los cristianos del siglo pasado fueron sometidos a grandes pruebas, pero fueron perseverantes, fueron constantes, fueron personas que frente a esas pruebas difíciles no fueron desleales a su Señor, no le faltaron a su Señor, sino que se mantuvieron fieles a su Señor. Pero lamentablemente nosotros estamos viviendo, como se dice, en una generación de cristal. Ya la gente no quiere aguantar mucha presión, ya la gente no quiere aguantar mucha prueba, ya la gente cualquier cosa quiere irse, y así no es la vida cristiana. La vida cristiana siempre ha sido sufrimiento, y ha sido perseverancia, ha sido lealtad al Señor, no ha sido cobardía, no ha sido abandono, ha sido permanencia. Y usted como cristiano, si alguien debe ser valiente, es usted como cristiano, no otra persona, porque nosotros en toda la historia hemos demostrado esa valentía. Hermanos, Cristo Jesús, que es nuestro modelo a seguir, nuestro Salvador, fue perseverante. Cristo fue a la cruz y murió por nosotros porque Él fue perseverante. Y frente a la prueba que representó estar en el Getsemaní, que a propósito, hermanos, y lo hemos dicho en otras ocasiones, esa palabra Getsemaní, ¿tú sabes lo que significa?
una prensa de aceite. Imagínense que se está prensando al Señor Jesucristo. Mire, exprimiendo al Señor Jesucristo. ¿Y usted sabe qué hace Cristo? Cristo no abandona. Cristo no abandonó. Cristo no dijo, Señor, ya yo llego hasta aquí. Sino que Él sufrió hasta el último momento. ¿Y con qué propósito? De darle a la humanidad la esperanza de la salvación, de darle a usted la esperanza de la salvación, de darme a mí la esperanza de la salvación, de darle al mundo entero la esperanza de la salvación. Y Él no desistió, sino que Él perseveró. Y si Cristo perseveró, hermanos, ¿cuál debe ser nuestra actitud? Perseverar también, ser constantes, aunque vengan las pruebas. Mira lo que dice 2 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 1 y capítulo 1, versículos 3 y 4. 2 Tesalonicenses 1, 3 y 4 nos dice: debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra fe, dice la palabra del Señor, paciencia, sin perseverancia y fe en todas, ¿qué dice la palabra ahí? Vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Hermano, esas tribulaciones y persecuciones han estado desde Cristo hasta nuestros días. Y van a estar, hermano. Usted tiene que estar acostumbrado a eso. Pero, ¿saben qué pasa? Que queremos vivir vidas muy cómodas, vidas muy confortables, vidas que sean light, pero la vida cristiana no es así. La vida cristiana es una vida de gozo en medio de la prueba. Es una vida cristiana de gozo y felicidad a pesar de las persecuciones. Es una vida de plena felicidad a pesar de los problemas que nosotros podamos experimentar. Hermanos, a la paciencia hay que añadirle piedad. Y esa piedad tiene que ver con esa reverencia a Dios, con esa sumisión a Dios. Y obviamente, hermano, toda persona que va a aguantar una prueba, una persecución, tiene que ser sumiso a Dios. Porque si usted no es sumiso a la voluntad de Dios, ¿usted cree que usted va a aguantar alguna prueba? Usted no va a aguantar prueba. Si usted no es sumiso a Dios, usted no va a aguantar prueba. Usted va a hacer lo que usted quiere y no lo que el Señor quiere. Cuando somos sumisos a Dios, ¿nosotros qué hacemos? Aceptamos la voluntad del Señor. Señor, esto es lo que tú tienes para mi vida, pues yo voy a aceptar esto en mi vida. Señor, tú quieres que yo atraviese esta prueba, pues yo voy a atravesar esta prueba. Señor, tú quieres que yo experimente esta situación, pues yo voy a experimentar esta situación. Pero eso es siendo sumiso al Señor. Ahora, si usted no es sumiso al Señor, usted sabe lo que usted va a hacer. Usted va a imponer su voluntad y usted va a buscar la manera de escapar de esa situación, no como Dios quiere, sino como usted entiende que debe ser. Porque si fuera como Cristo le dijo al Padre: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero nosotros no hacemos eso. Nosotros le decimos a Dios: Señor, si es posible, pasa. No, nosotros lo que hacemos es: me voy, dejo esto, yo no puedo seguir en esto. Y eso no es lo que el Señor quiere para un cristiano. ¿Qué es lo que el Señor quiere? Que nosotros nos permanezcamos firmes frente a pruebas y situaciones, que mostremos piedad, que seamos personas sumisas a Dios. A la piedad hay que añadirle afecto fraternal. Esa vida que yo llevo piadosa, esa vida de sumisión a Dios, de reverencia a Dios, debo agregarle afecto fraternal. ¿Y qué significa el afecto fraternal? El amor entre hermanos. En nosotros debe crecer cada día el amor entre hermanos. Y si usted se convirtió a Cristo Jesús, usted debe entender que inmediatamente usted pasa a ser parte de la familia de Dios. Y por eso nosotros encontramos en la Biblia esa expresión, la familia de Dios. Somos una familia, somos un pueblo, y por lo tanto tenemos que mostrar ese amor fraternal. Muchas veces la gente no explica o no llega a entender, pero ¿por qué es que los evangélicos tienen ese comportamiento?
Bueno, la Biblia dice que el amor ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Y es ese amor que está en nosotros que nos manifestamos fraternalmente. Usted puede irse a Rusia y si usted encuentra un hermano en Cristo, ¿usted sabe lo que va a hacer? Que el vínculo que hay entre usted y esa persona, aunque usted no se conozcan, va a hacer que usted tenga un amor, un aspecto fraternal por esa persona. Hermano, pero nosotros encontramos en Juan y en los primeros inicios de la iglesia que los hermanos hospedaban a personas. Pero, ¿cómo era que los hospedaban? Que era el tío o la tía que nos comunicamos por WhatsApp o el amigo que yo tengo en el campo. No, hermano, eran cristianos desconocidos. Y por eso el Señor dice que algunos sin saberlo habían hospedado ángeles. ¿Por qué? Porque era el cristiano que era perseguido, el cristiano que tenía un problema, que hacía ese hermano por su afecto fraternal, le daba hospedaje. Yo sé que no lo podemos hacer esto en este tiempo porque sabemos que hay muchos engañadores, sabemos que hay muchas personas que están haciendo maldad, pero entre nosotros no se puede perder el amor fraternal. Ese deseo de amar al hermano, de saber que el hermano está bien, de disfrutar con el hermano, entender que somos hermanos espirituales, entender que somos hermanos en Cristo Jesús. Algunos no les gusta que uno lo diga, pero el amor en el pueblo de Dios es un amor único y especial. Y es un amor que trasciende hasta el propio amor en la familia. Porque lamentablemente, aunque nos duela decirlo, yo sé que algunos de mis familiares, si no le entregan su vida a Cristo, no van a estar en el cielo. Pero usted sabe quién va a estar, quién va a estar, usted que conoció al Señor y nos mantenemos por el amor en Cristo Jesús. Y es así, hermano, esa es la realidad. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Pero hay personas que dicen, no, ese es mi hermano, mi hermana, sí, está bien, es tu hermano, mi hermana de sangre, pero hay algo mayor que la sangre de Cristo Jesús. Hermanos, al amor fraternal hay que añadirle el amor como vínculo perfecto, y ese amor es ese amor que lleva al sacrificio. Yo sé que también puede parecer difícil, pero eso es el cristianismo. Ese amor entre los hermanos debe ser un amor sacrificial, debe llevarnos al sacrificio. Usted dirá, pero que si yo soy cristiano, por el único que yo tengo que sacrificarme por mis familiares, por lo que son de mi sangre. Pero la Biblia me enseña eso. La Biblia enseña que yo debo sacrificarme por mis hermanos en Cristo Jesús. Hay un texto en Juan, vamos a ver si lo encontramos, que lo dice claramente así, 1 Juan 3:16. Mire lo que dice la palabra del Señor. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. ¿Quién puso su vida por nosotros? Cristo Jesús. Cristo puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner, ¿qué dice ahí la palabra del Señor? Nuestras vidas, ¿por quiénes? Por los hermanos. Ese es el tipo de amor que Dios quiere que nosotros lleguemos a tener. Ese es el tipo de amor que Dios quiere que esté en nosotros. Que yo pueda tener esa capacidad de, si tengo que morir por el hermano, sacrificarlo por el hermano, lo puedo hacer. Pero lamentablemente nuestro egoísmo, nuestro individualismo, nuestro poco crecimiento no nos lleva a entender esas situaciones. Hermanos, el amor es el vínculo perfecto, y lo que debe reinar en nosotros realmente debe ser el amor. El amor va a cubrir las faltas, como dice la palabra del Señor. El amor va a hacer que yo pueda verte de la manera que tengo que verte, y tú me puedas ver de la manera que tú tienes que verme. El amor es lo que va a hacer la diferencia. La Biblia dice que el Señor le dijo a sus discípulos: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres el amor los unos por los otros. Si ustedes manifiestan ese amor, como yo les he manifestado ese amor, la gente va a conocer que ustedes son mis discípulos.
Muchas veces, hermanos, no manifestamos ese amor entre nosotros y la gente no distingue eso, pero debe ser una característica entre nosotros el amor. Ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Eso es lo que debe estar siempre en nosotros, el amor. Hermanos, vimos que Dios ha provisto todo lo necesario para poder crecer. Hemos visto que yo debo hacer todo el esfuerzo para crecer. Y en tercer lugar, vamos a ver que tú creces cuando conoces a Cristo plenamente. Si tu crecimiento no te lleva al conocimiento pleno de Cristo, lamentablemente tú no has crecido. Porque el conocimiento, ese crecimiento tiene que ver con el conocimiento pleno de nuestro Señor Jesucristo. Mira lo que dice el versículo 8. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. Y la palabra de Dios dice que en nosotros deben estar esas cosas. No tienen que estar en el mismo orden que se menciona aquí, estas 8 virtudes, no tienen que estar en ese mismo orden, pero deben estar en nosotros y tienen que abundar en nosotros. Si yo soy una persona que tengo dominio propio, bueno, quizás no tengo tanto dominio propio, pero yo tengo que tener ese dominio propio, yo tengo que abundar en tener ese dominio propio. Si yo soy una persona que no soy perseverante o soy poco perseverante, ¿qué yo tengo que hacer? Tengo que abundar más en ser perseverante, porque la manera en que yo voy a conocer a Cristo plenamente es abundando en esas cosas, en esas virtudes, muchas de ellas, ¿verdad?, fruto del Espíritu Santo, y tengo que abundar en ellas. Así que el Señor no quiere que usted diga: ah, ya yo soy salvo, ya yo soy cristiano y tengo todas esas virtudes. No. Y yo le he dicho en otras ocasiones, hermano, no es suficiente ser cristiano. Y esto es lo que Pedro está diciendo. Los primeros versículos están diciendo: ustedes son cristianos por el poder de Dios, ustedes son participantes de la naturaleza divina, ustedes han escapado del mundo, pero no es suficiente ser cristiano. ¿Saben qué tienen que hacer? Esforzarse en su vida cristiana, crecer en su vida cristiana. Alguien me preguntaba, no sé si era mi esposa, que me estaba diciendo: pero yo oigo tanto divorcio en los cristianos, en situaciones. Y yo le decía: lo que pasa es que no es suficiente ser cristiano. Además de ser cristiano, tenemos que trabajar en nuestra vida espiritual. Yo tengo que esforzarme en el crecimiento espiritual. Yo tengo que ponerme en eso. Yo tengo que ocuparme de mi salvación con temor y temblor, como dice la Biblia. Pero no porque yo sea cristiano que yo esté exento de cualquier problema. No, hermano, porque David era un hombre conforme al corazón de Dios. Y fue suficiente ser conforme al corazón de Dios para que él no cayera. No fue suficiente. Si no es que yo tenga una condición lo que me va a librar de eso, es que yo tengo que batallar todos los días y crecer para evitar esas situaciones en mi vida. Porque me puede pasar, me puede suceder, puedo caer, puedo resbalar. ¿Por qué? Porque soy cristiano y ya pienso que porque soy cristiano todo se ha acabado. No. La vida del cristiano es una vida que tiene que ser activa, fructífera, todos los días. ¿Por qué nosotros venimos a la iglesia a todos los cultos? ¿Por qué tenemos que venir? Por eso mismo, hermano. Porque no es porque seamos cristianos, es que si no lo hacemos, ¿sabe qué va a pasar? Usted se va a enfriar espiritualmente, usted se va a desgastar como cristiano, y usted puede caer y resbalar. Por eso tenemos que estar constantemente en eso. ¿Por qué tenemos que orar todos los días? Por eso mismo. ¿Por qué tenemos que leer la Biblia? Por eso mismo. Si fuera por semestre, bueno, en este semestre yo soy cristiano, pero en el otro semestre no. Fuera fácil, pero no es así, hermano. Tenemos que ser constantes. La vida cristiana significa ser constante y tenemos que hacer eso. De hecho, aquí en 2 de Pedro, nosotros vemos que Pedro le dice a los hermanos, le dice en el versículo 12: por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis,
y estén confirmados en la verdad presente. ¿Qué le está diciendo? Aunque yo sé que ustedes están en lo correcto en el presente, aunque yo sé que ustedes están en la verdad, yo no voy a dejar de repetírselo. ¿Por qué? Porque el peligro siempre está acechando. Y al cristiano siempre lo está acechando el peligro. Lo que le va a hacer flaquear. El descuido, puede venir el descuido a mi vida. Y por eso yo tengo que abundar en esas cosas para yo poder conocer a Cristo plenamente. Si yo no abundo en eso, lamentablemente mi vida cristiana va a ser como dice el texto. ¿Qué dice el texto? Versículo 8. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Si yo me ocupo en mi vida cristiana por crecer, ocurrirá dos cosas con respecto al conocimiento de Cristo. Yo no voy a ser un inútil, es decir, yo no voy a ser una persona ineficaz, y yo no voy a ser una persona estéril, es decir, que no voy a ser un cristiano improductivo. Si yo me ocupo en esas virtudes, si yo soy dirigente, si yo abundo en esas cosas, yo voy a ser un cristiano útil para la obra de Dios. Yo voy a ser un cristiano fructífero. Pero ¿por qué hay muchos cristianos que no son útiles y no son fructíferos? Porque simplemente creen que es suficiente ser cristiano. Y Pedro no está enseñando eso. Pedro enseña, tú eres cristiano, tú tienes que esforzarte al máximo en tu vida cristiana por crecer. En cambio, hermanos, si estas cosas no están en nosotros, somos miopes, cerramos nuestros ojos para no ver, somos ciegos. Dice la Biblia que hemos olvidado la purificación de nuestros pecados. Dice un comentarista que esta idea de olvidar no es la idea de un proceso mental que a mí se me olvidó, que Cristo me perdonó los pecados. Porque a usted no se le olvida que Cristo le perdonó los pecados. Nadie de los que está aquí puede olvidar, si usted conoció a Cristo, que Cristo le perdonó sus pecados. No se está refiriendo a eso. ¿A qué se está refiriendo? Consiste en no tener en cuenta, en términos prácticos, el verdadero significado y la importancia de algo. Si yo no tengo en cuenta que Cristo me perdonó mis pecados, si yo no tengo en cuenta y le doy la importancia a que Cristo me perdonó mis pecados, yo tengo mi vista corta. Si yo no estoy entendiendo que Cristo se sacrificó por mí, murió por mí, me perdonó, y que por lo tanto yo debo vivir una vida de crecimiento para la gloria de Dios. El versículo 10, amados hermanos, plantea un problema con relación a nuestro llamado y elección. Dice el versículo 10. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. El uso de que el hecho, hermano, de que hayamos sido escogidos por Dios no anula nuestra responsabilidad en la salvación y en la vida de salvación. Nosotros sabemos, porque no podemos negar esa doctrina, la doctrina de la elección aparece en las Escrituras, pero la doctrina de la elección no es una doctrina de la elección irresponsable, que Dios me eligió y ya no. Esa elección implica que yo tengo que hacer firme esa elección, esa vocación. Yo tengo que confirmar con mi vida que realmente yo soy salvo, que yo soy un elegido de Dios, que yo soy salvado por Dios. Sea que optemos, dice un comentarista, por un marco calvinista o por un marco arminiano, una vez analizadas las Escrituras, no podemos perder de vista el énfasis que Pedro hace en este texto. Si queremos, como menciona en el versículo 11, encontrar abiertas las puertas del reino eterno, debemos buscar la santidad. Y por eso la Biblia dice, sin santidad nadie verá al Señor. No nos aprovechemos de la gracia. ¿Y por qué dice no nos aprovechemos de la gracia? Porque precisamente muchos cristianos se aprovechan de la gracia de Dios en el sentido de que ellos dicen, ya yo soy salvo, descuidan su vida espiritual, no trabajan por las obras del Señor, no se esfuerzan por las cosas del Señor, porque ya Dios los eligió y los salvó. Y déjeme decirles que es una mentira de Satanás. Aunque Dios me haya elegido y salvado, en el paquete no está
elegido y vago. No, en el paquete está elegido y está trabajando, está dando fruto, está perseverando. Eso es lo que está en el paquete, no elegido y ya, porque eso no es lo que Dios quiere. Yo confío en mi elección, hermano, con esa vida de santificación, con esa entrega en las cosas del Señor. Ahí es que yo confirmo que soy un hijo de Dios. Pero si yo no estoy haciendo nada y me estoy durmiendo en la orilla porque yo digo que ya Dios me salvó ya, puede ser que Dios todavía no me haya salvado. Hermanos, el que es salvo persevera para el Señor. El que es salvo procura dar fruto para Dios. El que es salvo no está diciendo ya yo me salvo, quiere que otro también sea salvo. El que es salvo se preocupa en su vida cristiana. Si usted es cristiano y usted no se está preocupando en su vida cristiana, yo no sé qué cristianismo usted tiene, porque ese no es el cristianismo de Jesús, ese no es el cristianismo de Pablo. Yo lo que veo es que esos que eran cristianos se ocupaban en su vida cristiana. Y el que es elegido se ocupa en su vida cristiana. Dice el versículo 11. El versículo 10 dice: por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Si hagan firme su elección y vocación a través de poner diligencia en todas esas virtudes, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. No quiere decir que no pequemos, sino que no vamos a experimentar quizás un hecho desastroso y lamentable en nuestras vidas, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Obviamente aquí el texto, cuando se refiere al reino eterno, se está refiriendo a ese reino futuro del Señor, ¿verdad? Donde ya nosotros vamos a estar disfrutando con nuestro Dios a toda plenitud. Eso quiere decir que mientras estamos aquí en la tierra, tenemos que vivir de tal manera que Él nos pueda dar esa bienvenida al reino eterno. Así que, hermanos, no descuidemos nuestra vida de salvación y procuremos crecer hasta el conocimiento pleno de nuestro Señor Jesucristo. Así que ese es el llamado. Ojalá usted y yo podamos entender que Dios nos ha salvado, Él ha hecho todo, pero Él quiere que crezcamos en esa salvación que Él nos ha dado. Así que Dios le bendiga.